Bueno, buenas tardes. En la clase del martes pasado vimos la primera de las cédulas del impuesto sobre la renta, que es el impuesto a las utilidades. En la clase de hoy pretendo ver la segunda cédula, que es el impuesto sobre las rentas de capital y sobre las ganancias y pérdidas de capital. Y si nos da tiempo, veremos también la tercera cédula, que es el impuesto del título segundo, que principalmente grava rentas del trabajo en relación de dependencia. No solo, pero principalmente rentas del trabajo en relación de dependencia laboral. Este impuesto, esta cédula tributaria que vamos a ver el día de hoy, está sobre todo en el capítulo 11 del título primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De tal manera que a veces, como ese nombre es largo e incluso es difícil de pronunciar, impuestos sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, a veces se alude a él exclusivamente con rentas del capítulo 11. Les recuerdo una vez más que pueden interrumpir lo que quieran, en el momento en que quieran. Si no, yo agarro el churuco y me cuesta dejarlo. Entonces, la primera cuestión que debiéramos, ya la vimos en el impuesto a las utilidades, pero es bueno verla nuevamente, es el concepto de afectación, es decir, la relación entre el impuesto sobre las utilidades y el impuesto sobre las rentas y ganancias de capital. En primer lugar, si el bien que produce una renta de capital o una ganancia de capital está afecto a la actividad lucrativa, entonces la cédula aplicable no es la del capítulo 11, sino la del título primero. Es cierto que el capítulo 11 está en el título primero, pero suele decirse título primero para aludir al impuesto sobre las utilidades. El título primero grava las rentas que obtienen personas físicas y jurídicas provenientes de una actividad lucrativa autónoma. Esto es una actividad empresarial o profesional o también artística. Si hay un bien que está afecto a esa actividad empresarial, profesional o artística, aunque materialmente pueda decirse esto es una renta de capital, aunque su enajenación produzca una ganancia o una pérdida de capital, el impuesto aplicable, ojo, el impuesto aplicable es el impuesto a las utilidades. No obstante, algunos elementos de su cuantificación, algunos elementos de la definición de renta de capital o de ganancia de capital, aunque sean absorbidos por el impuesto sobre las utilidades, se toman del capítulo 11. Dicho en otras palabras, si no hay afectación a la actividad lucrativa, aplica el capítulo 11. Si sí hay afectación, afectación a la actividad lucrativa, aplica el capítulo 11, pero el impuesto no es el del capítulo 11, sino el del título primero. Repito por segunda vez, el capítulo 11 pertenece al título primero, pero en general llamamos título primero al impuesto sobre las utilidades. ¿Qué quiere decir? Que si los activos están afectos a la actividad lucrativa, las rentas o las ganancias que provengan de esos activos quedan sujetos al impuesto a las utilidades. ¿Qué es la afectación? Es someterlo, convertirlo en un instrumento
para la obtención de rentas en actividad lucrativa. Pusimos el martes algunos ejemplos y vamos a tratar de poner otros en este momento. Por ejemplo, José María está en un régimen de actividad profesional. ¿Qué quiere esto decir? Tiene organizados unos recursos, una oficina, ha metido un capital en el negocio, tiene una computadora, tiene una impresora, tiene empleados, tiene papelería, tiene conexión a internet, tiene alquiler de oficina. Y también forma parte de ese sometimiento a la actividad lucrativa su vehículo. Utiliza el vehículo para su actividad empresarial o profesional. Es decir, utiliza el vehículo, por ejemplo, para ir a atender un juicio en Liberia, utiliza su vehículo para ir a visitar clientes. Está sometido a esa actividad lucrativa. Si vende el vehículo, si lo enajena, tiene o bien una ganancia o bien una pérdida de capital. Difícilmente saldrá tablas. Generalmente hay o ganancia o pérdida. Hay ganancia si el vehículo lo vende a un valor mayor que el que tiene ese vehículo en libros. Digamos, el vehículo costó $50,000, se ha ido depreciando, su valor en libros ahora es de solo $25,000 y lo vendo en $26,000. ¿Qué quiere decir? Obtuve una ganancia de capital, una ganancia por la venta de un bien de capital de $1,000. O bien, lo vendí en $24,000. ¿Qué quiere decir? Tuve una pérdida de capital de $1,000. Porque en libros contables se sobreentiende, el bien vale 25 y lo vendí en 24. Tuve una pérdida de capital. Si ese bien, ese vehículo no estuviera afecto a la actividad empresarial, a la actividad profesional, entonces la sola enajenación de un activo estaría sujeto al impuesto autónomo del capítulo 11. Si es una ganancia, $1,000, el impuesto es el 15% sobre esa ganancia. Si es una pérdida, no hay impuesto, pero esa pérdida puede compensarse en los siguientes 3 años con otras ganancias de capital. Si yo tengo una casa de alquiler, una casa que doy en alquiler, eso es una renta de capital. Hay un bien que doy en arrendamiento. Es una renta de capital. El capital está invertido en un activo que es una casa. Esa renta de capital, si no está sujeta a una actividad empresarial, profesional o artística, entonces se grava con un impuesto autónomo, el impuesto del capítulo 11, 15% sobre el valor del alquiler. Pero supongamos que el bien dado en arrendamiento sí está afectado a la actividad lucrativa. Por ejemplo, no es una casa de alquiler, sino que es una oficina y yo tengo mi bufete en la oficina, pero le alquilo una oficina dentro de ese local a otro colega. El bien está afecto a la obtención de
una actividad lucrativa, de una actividad profesional. En este segundo supuesto, no aplica el impuesto autónomo del capítulo 11, sino que aplica el impuesto sobre utilidades, el impuesto del título primero. No quiere decir que sea esa autonomía del capítulo 11, no quiere decir que sea absoluta. Hay algunos elementos, sobre todo de cuantificación, que se toman del capítulo 11 antes de pasar a cuál es el impuesto aplicable. Hay algunos conceptos que también se toman de ese capítulo 11. Por ejemplo, dice la ley del impuesto sobre la renta que están grabadas las ganancias de capital, y dentro de las ganancias de capital están grabadas las ganancias cambiarias, las ganancias por el tipo de cambio. Después dedicaremos unos minutos a hablar de esas ganancias cambiarias. Bueno, pues esas normas que están en el capítulo 11 aplican plenamente para el título primero, para el impuesto a las utilidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Un activo fijo tangible, eso es una terminología propia de la contabilidad. En este caso, una maquinaria de una empresa. Si se vende por encima del valor en libros, genera una ganancia de capital, pero que no es gravable en el capítulo 11, sino que es gravable en el título primero. No es gravable en el impuesto sobre las ganancias de capital, sino que es gravable en el impuesto a las utilidades. ¿Por qué lo sacamos del capítulo 11? Porque la maquinaria forma parte de la organización de los factores de producción afectos a la generación de rentas gravables en el título primero. Un activo intangible. Pensemos en propiedad intelectual y en concreto en marcas. Si la marca se vende por encima del valor en libros, genera una ganancia de capital gravable en el capítulo 11. Pero habitualmente los dueños de las marcas desarrollan actividad empresarial. Es posible, pero es poco probable, que el dueño de la propiedad intelectual no la explote también empresarialmente. Si sí la explota, entonces es gravable en el título primero. Si no la explota, esto es, si únicamente obtiene rentas de la propiedad intelectual, entonces es gravable en el capítulo 11. Un título valor. Este ejemplo también lo vimos en la clase del martes. Yo soy un hotel en Monteverde. Tengo excedentes de liquidez, o sea, tengo algún dinero que puedo invertir. El hotel genera un excedente de liquidez que puedo invertir. Y lo invierto en una agencia de viajes que me provee, por ejemplo, si yo soy un hotel especializado en turismo de aventura en Monteverde, hay una agencia de viajes especializada en proveer ese tipo de turistas de aventura. Y para asegurarme el flujo, yo, hotel, invierto en las acciones de la agencia de viajes. Cuando la agencia de viajes genera utilidades y distribuye dividendos, aquello en principio está sujeto al capítulo 11, al impuesto sobre las rentas de capital. Se crea incluso la presunción de que está afecto a ese capítulo 11. Esto es la prueba de que no está sujeto al impuesto a las utilidades. Sin embargo, el contribuyente, sabiendo que hay una verdadera afectación, lo saca del capítulo 11 y lo somete al título primero.
Tiene que vencer esa presunción. Esto tiene muchas manifestaciones prácticas. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito están exentas del impuesto del título primero. Y no están exentas del capítulo 11. Entonces, a las cooperativas de ahorro y crédito les conviene probar en contrario que unos intereses o que unos dividendos están afectos a su actividad lucrativa y por tanto no les conviene estar en el capítulo 11. No les conviene, no de conveniencia de cuál es el menor impuesto, sino no les conviene en el sentido de que no pertenece a su naturaleza. Entonces, les interesa demostrar la afectación a una cooperativa de ahorro y crédito de que unos determinados títulos o el rendimiento de unos determinados títulos están afectos a su actividad lucrativa, por supuesto. Porque si no hace esa demostración, le aplica el impuesto del capítulo 11 que no tiene exención. Mientras que si sí le aplica, mientras si sí puede lograr esa prueba en contrario, les aplica no el capítulo 11, sino el título primero en el cual están exentos. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, observaciones. ¿Les suena lo que les estoy diciendo o les suena chino? Profe, no, dale. Sí, gracias. Es que lo que no entendí este ejemplo, o tal vez es que lo que tiene que demostrar la cooperativa es que hay afectación para que caiga en el título primero, ¿es así? Exactamente. Ok. Saúl, ¿ibas a decir algo? Sí, no con esto me parece que va claro, bueno, parece que va claro si si lo anterior está claro, lo que voy a preguntar. Lo de la actividad lucrativa es todo es todo lo relacionado con lo que vimos la vez pasada sobre los factores como de producción en conjunto, ¿no? Sí. No se da esto y es que entiendo la enajenación y, por ejemplo, el de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que nada más se beneficiaba a ella como una conducta un poco pasiva, tal vez, ¿no? Sí. Estas rentas del capítulo 11, en general, los economistas las llaman rentas pasivas. Mientras que son rentas activas las rentas empresariales, profesionales o artísticas. Profe, una pregunta. Sí, Saúl. Esta, digamos, entonces, digamos, una persona que tiene varias acciones, estas acciones aumentan su valor de mercado, ¿verdad? No las ha enajenado, pero sí se le podrían grabar en ese caso, digamos, estas acciones están valiendo más, o se le podría ver desde el título primero, digamos, que tal vez ha hecho, no sé, se le comprueba que se han realizado actividades para que estas acciones valgan más. ¿Cómo se vería? En el capítulo 11, un principio es el principio de realización. Esto es, no es que valen más las acciones, sino el precio que tienen cuando realmente se venden. Por ejemplo, yo compro unas acciones de la cervecería. Yo, José María, compro unas acciones de la cervecería. ¿Están afectas o no están afectas? Para mí no, nada más está comprándolas, viéndolas. No, ¿verdad? Porque no forman parte de la organización de los factores de producción que yo utilizo para producir rentas como abogado. No están afectas. Okay. Los dividendos que generen esas acciones, ¿cuál impuesto les corresponde? ¿Puedo volver a repetirlo, profe? Los dividendos de esas acciones que José María compró en la cervecería, ¿cuál impuesto les corresponde? La cervecería decretó impuestos y yo me gané, dijéramos, 50,000 colones en dividendos. ¿Cuál es el impuesto que les corresponde? El del impuesto sobre las ventas de capital.
Eso es, esto es. Perfecto. ¿Quién dijo? Camil. Sí, correcto. Profe, yo tengo tengo una consulta que quiero para a ver si estoy entendiendo bien. Sí, Entonces, adelante. si yo compro una casa como bueno, un local comercial y después lo vendo como una inversión que hice y lo vendo, ahí sería el impuesto sobre la renta de capital. Pero si Sí, yo tengo una empresa de real estate que compra demasiadas propiedades y las vende, eso sería utilidades. sí, Ok, gracias. exactamente. Exactamente. Me gusta mucho el ejemplo. Me gusta mucho el ejemplo. O sea, ¿de qué depende? De que yo organice los factores de producción de tal manera que aquello no sea una renta puramente pasiva, sino es una renta empresarial, una renta que la puse, que yo la organicé para generar esos ingresos. Las acciones de la cervecería que compra José María están en el capítulo 11. Pero si las compra un puesto de bolsa, las compra y las vende un puesto de bolsa, entonces no es el capítulo 11 el que le toca, es el título primero. ¿Por qué? Porque el puesto de bolsa se dedica estable, profesionalmente, organizando los factores de producción, a comprar y vender títulos valores, entre ellos acciones y entre ellas las acciones de la cervecería. Camil, me gusta tu ejemplo y no sé si se entendió el mío. Profe, otra pregunta. Sí, El 15% es sobre solo el valor de la ganancia, no sobre el valor total de las acciones. solo sobre el valor de la ganancia. Ok, gracias. Y en el caso de que sea una renta, sobre el valor de la renta. ¿Qué clase de renta? Normalmente es un arrendamiento. Bueno, este es el ejemplo que les decía de las acciones. Bueno, ese título de acciones está un poco, un poco viejo. Si yo, hotel en Monteverde dedicado al turismo aventura, compro unas acciones o un título de capital, en este caso es una sociedad de responsabilidad limitada, de una compañía que se dedica a generar turismo de aventura, como está relacionado, como es el capital del hotel que se invierte para seguir generando, para organizar su actividad lucrativa, entonces el impuesto que corresponde es el impuesto a las utilidades. Se crea la presunción de que no hay afectación. O sea, si no hay pruebas, se sobreentiende que estamos en el capítulo 11. Para salir del capítulo 11 y pasar al título primero, hay que vencer la presunción. Hay que probar en contrario. Tal vez eso que estoy diciendo de prueba en contrario es un poquito distinto de lo que sucede en un juicio. No es que tengo que ir y demostrarle a la administración, mire, aquí está. No, no, no. Yo en mi declaración hago esa sujeción. Pero tengo que conservar los elementos de prueba por si llega el auditor fiscal y me pregunta, poder demostrarle que el título primero es el aplicable y no el capítulo 11. En ausencia de afectación a la actividad lucrativa, cualquier renta de capital, cualquier ganancia de capital, es gravable en el impuesto del capítulo 11, que es de un 15%. Hay algunos supuestos de otras tarifas, pero la tarifa general es un 15%. En caso de afectación, o sea, en ausencia de afectación, capítulo 11, 15%. En presencia de afectación, título primero, ¿a cuál tarifa? A la que le corresponda. Si es una sociedad, en general le corresponde el 30%.
Si es una persona física, en general le corresponde una tarifa progresiva de 0, 10, 15, 20, 25%. Algunas pymes tienen tarifas diferenciadas. Las vimos en la clase del martes pasado. Un punto que es importante. El capítulo 11 está organizado en torno a la retención que practica el pagador de la renta. El que paga el arrendamiento debe retener el 15% y entregarlo al fisco. El que paga el dividendo debe retener el 15% y entregarlo al fisco. El que paga los intereses debe retener el 15% y entregarlo al fisco. Esa retención en el capítulo 11 es una retención única y definitiva. ¿Qué queremos decir eso? Que es una retención a título de impuesto. Todos los deberes quedan residenciados en el retenedor. Es el retenedor el que lo declara, es el retenedor el que entrega el dinero al fisco, es el retenedor el que convierte todas esas retenciones en una declaración y lo entrega al fisco. Pero si sí hay afectación, la retención ya no es única y definitiva, sino que se convierte en una retención a cuenta del impuesto que le corresponderá en el título primero. El hotel retuvo el 15% de los dividendos y los entregó al fisco. Perdón, el hotel no, la agencia de viajes. En principio, esa retención y declaración es un impuesto único y definitivo. Pero, si sí hay afectación, si yo soy el hotel de Monteverde, entonces tomo esa retención que me practicaron a cuenta del impuesto de las utilidades que declare el hotel. El régimen, cuando hay afectación, pasa de ser retención única y definitiva a convertirse a retención a cuenta del impuesto a las utilidades. Y otro punto que también es importante es que la afectación puede ser parcial. Por ejemplo, yo puedo tener una oficina en mi casa de habitación. No toda la casa está afecta. Esta afecta solo, quizás, la oficina, la entrada común, la energía eléctrica, el agua. Es decir, puede haber en los elementos patrimoniales indivisibles, puede haber utilización simultánea en la actividad y en otras actividades privadas. Antes mencionamos el vehículo. Yo uso el vehículo para mi actividad profesional, sí, pero también lo uso para mis actividades personales privadas. El fin de semana me fui a la playa con mi vehículo. Y no pasa nada. No es que esté mal. No es como a veces que salen en Facebook. No sé, este vehículo del Ministerio de Educación estaba en Jacó. ¿Qué estaba haciendo este vehículo del Ministerio de Educación en Jacó? Y se sospecha de que hay una corrupción. Bueno, pues no lo sabemos. Puede ser que haya algunas razones por las cuales estuviera ese vehículo en Jacó. Razones pertinentes, razones que no necesariamente son abuso en el uso de los bienes públicos. Lo mismo sucede o algo parecido sucede en el caso de que yo utilice mi vehículo para la actividad profesional y también para la actividad personal. No tendría sentido que la legislación exigiera que yo tengo que tener un vehículo solo para la actividad profesional y otro vehículo solo para la actividad personal. Pues eso, además de impráctico, generalmente pues sería un abuso de parte de las leyes tributarias.
obviamente, si hay afectación parcial, debe aplicarse parcialmente el impuesto que corresponda, el de utilidades o el del capítulo 11. No vamos a profundizar en ese punto porque las leyes, estamos en un curso de derecho tributario, las leyes solo tienen una norma muy general que permiten la afectación parcial. No dice cómo se hace esa proporcionalidad, cómo se distingue cuando un bien se usa simultáneamente en actividades privadas y profesionales. Hasta la filmina anterior estábamos hablando sobre todo de rentas. En esta filmina estamos hablando sobre todo de ganancias y pérdidas de capital. Las rentas es lo que se obtiene por un bien, por un activo, sin salir de la propiedad de ese activo. Por ejemplo, un certificado de depósito, por ejemplo, unas acciones, por ejemplo, un pagaré, por ejemplo, un local de alquiler. Obtengo una renta sin enajenación. En las ganancias y pérdidas siempre está presente un cambio en la titularidad, un cambio en la propiedad. Si el resultado es positivo, hay una ganancia. Si el resultado es negativo, hay una pérdida. Son gravables las ganancias y las pérdidas son deducibles. Deducir en este contexto quiere decir se pueden restar. Si están afectos a la actividad lucrativa, a la actividad empresarial, en principio no es necesaria la realización. Solo las ganancias realizadas, perdón, no solo las ganancias realizadas, sino todas las ganancias o pérdidas tienen efecto en el impuesto a las utilidades. Mientras que si no están afectas a la actividad empresarial, es necesaria la realización. Y tal vez hay una razón práctica para esa distinción, que es que en el caso de la actividad empresarial tiene un periodo fiscal de 1 año. Al terminar el periodo fiscal, yo tengo que hacer la liquidación, tengo que hacer contablemente la utilidad o la pérdida. Mientras que en el caso del capítulo 11 no hay periodo fiscal. Repito, en el capítulo 11 no hay periodo fiscal porque los impuestos son instantáneos. Un arrendamiento mensual no tiene periodo fiscal porque se causa el impuesto con el pago, si estoy en capítulo 11, y se causa el impuesto con el transcurso del tiempo, aunque no haya pago, si estoy en el título primero. ¿Se entendió esta distinción o no se entendió? A mí me parece que sí, profe. Ah, bueno. De hecho, Muchas el gracias. otro, la retención es a cuenta, ¿verdad? En el otro porque yo fiscal, en el de utilidades. Si estoy en utilidades, las retenciones son a cuenta. Ok. Vamos a hablar de unas rentas que el artículo 27 ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta denomina rentas del capital inmobiliario. ¿Qué quiere decir inmobiliario? Que el bien que las produce es un bien inmueble.
Entonces, ¿cuáles son esas rentas? Las que provienen del arrendamiento y del subarrendamiento. La ley, el 27 ter, utiliza una expresión un poquito más amplia, la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Quién puede constituir derechos de uso o facultades de uso? El propietario. ¿Quién puede ceder derechos o facultades de uso? El propietario. El uso o goce es ligeramente más amplio que el concepto civil de arrendamiento. Pero dijéramos, en la práctica es lo mismo. Yo cedo el derecho de uso con una contraprestación. ¿Cuál es esa contraprestación? El pago por ese derecho de uso. Generalmente ese derecho de uso o goce se llama alquiler, arrendamiento o subarrendamiento. Dice el artículo 28 que quienes obtengan rentas de capital inmobiliario, esto es, aquellos a quienes en principio les tocaría estar en el capítulo 11, si tienen contratado como mínimo un empleado, pueden optar, esto es, pueden escoger no estar en el capítulo 11, sino estar en el título primero. Antes dijimos son cédulas, son excluyentes, pero hay excepciones. Esta es una excepción. Esta es una renta a la que le correspondería estar en el título, perdón, en el capítulo 11, pero a condición de que tenga como mínimo un empleado, entonces puede optar, puede escoger, puede decidir pasarse al título primero. ¿Por qué podría querer pasarse al título primero? Pues probablemente porque la tarifa progresiva sea sobre el neto, sea más baja que la tarifa fija sobre el bruto del capítulo 11. Tarifa progresiva sobre el neto del título primero probablemente sea menor que tributar sobre el bruto en el capítulo 11. ¿Se entendió este punto? Esa opción que tienen los... ¿Podría repetir eso último que dijo, porfa? Gracias. Sí, Juliana, con todo gusto. Lo repito con un examen, perdón, un examen no, con un ejemplo, así tal vez se entienda mejor. Sí, por favor. Bueno, supongamos que Juliana, ¿verdad? Es la que me preguntaba. Juliana Coto Señora. tiene plata para comprarse un local en un centro comercial. ¿Te parece? Ok, sí. Ok. Compra un local en un centro comercial. Y lo compra con la intención de alquilarlo. Lo va a dar en arrendamiento, no lo va a explotar personalmente. Las rentas de capital, esto es la renta de capital inmobiliario por el alquiler que le corresponde, ¿dónde tributa? En el Julián. 11. ¿Ah? En el 11. Sí, Pero como... en el 11. Pero supongamos que Juliana tiene un empleado. Eso hace que tributen en el primero. No, eso hace que Más de Juliana uno. pueda escoger. Puede escoger. Lo que no entiendo es por qué me convendría tributar más en el primero que en el 11. Es que todavía no he terminado el ejemplo. Ah, perdón. Entonces, supongamos que Juliana compró el local con un préstamo. Se fue al banco y pidió un préstamo y tiene que pagarle intereses al banco. Como en el título primero, en el impuesto a las utilidades, se graban rentas netas, ella puede deducir del alquiler, puede deducir los intereses para comprar ese local. También puede deducir
el salario del empleado. También puede deducir la depreciación de ese local. También puede deducir los gastos del notario con los cuales compró el local. También puede deducir la cuota condominal del centro comercial y el gasto por seguridad que el centro comercial le cobra a todos los locatarios, a todos los dueños de locales. Entonces, Juliana, que es muy inteligente, que se le dan muy bien las matemáticas, hace el ejercicio de restar del alquiler todas esas gastos deducibles y aplicar el impuesto del título primero. Y en la hoja de Excel, en la segunda página de la hoja de Excel, compara eso con pagar el 15% sobre el bruto, es decir, sin deducción de gastos. Y dice, me conviene más estar en el título primero, porque la tarifa progresiva del título primero, descontados esos gastos, me arroja un impuesto menor que si pago el 15% sobre el neto. ¿Se entendió, Juliana? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Puede ser que pase el tiempo. O sea, Juliana empezó con el título primero. ¿Por qué? Porque hizo los números y le salía más cómodo. Esto es, pagaba menos impuesto en el título primero que en el capítulo 11. Pero puede ser que pase el tiempo. En el año 5, después de haber comprado el bien, ya pagó el préstamo, es decir, ya no tiene que pagar intereses. Como el bien ya lo había comprado hace 5 años, ya no puedo deducir los gastos de la escritura y de la hipoteca, etcétera, en el registro. Solo puedo deducir la depreciación, pero bueno, ya el bien está depreciado porque está depreciando por la suma de los dígitos, es decir, hay una depreciación mayor en los primeros años. Y entonces los gastos que puedo deducir, que a lo mejor son solo los gastos condominales y los gastos de seguridad del centro comercial, son pocos. El negocio ya está maduro, suelen decir los corredores de bienes inmuebles. Entonces, Juliana puede decir, bueno, pues aunque en estos 5 años me convenía estar en el título primero, ahora me conviene estar en el capítulo 11 y me cambio al capítulo 11. Lo que dice la legislación es que esa opción, esa decisión, hay que tomarla antes de que inicie el periodo fiscal anual del título primero y hay que mantenerla por un mínimo de 5 años. Si se ejerce la opción, por lo menos 5 años. Y al 5.º año, entonces puedo cambiar y una vez que cambio, tengo que estar en el nuevo régimen por otros 5 años. Juliana, ¿me entendiste? Sí, profe, muy claro, gracias. Ok. ¿Los demás me entendieron? ¿Tienen comentarios o quieren que repitamos? Digo, profe. No te entendí muy bien, pero supongo que dijiste que sí entendiste. Sí, todo claro. Gracias. Camil, ¿ibas a decir algo? Sí, una pregunta sobre lo que dijo de lo que los deberes quedan en el retenedor. Eso Sí. significa que el que está obligado a pagar este impuesto es, digamos, el arrendatario y no el arrendante. Sí. Sí, Ok. exactamente. Gracias. Exactamente. Siempre y cuando, o sea, la afirmación genérica, sí. Asterisco, nota al pie de página, depende que la administración haya instaurado ese deber de retención. En el caso de los alquileres de bienes inmuebles, no lo ha establecido. Sí lo ha establecido para intereses, sí lo ha establecido para dividendos. Repito,
Respuesta genérica, sí, pero depende de que la administración haya establecido ese régimen de retención. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Okay. Las filminas anteriores eran rentas de capital inmobiliario. Esta filmina es rentas de capital mobiliario, también artículo 27 ter. Se definen como rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. ¿Qué es una cesión a terceros de fondos propios? Normalmente lo llamamos un préstamo. Le cedo al tercero fondos propios a cambio de una renta que se llama interés. También están incluidas en estas rentas de capital mobiliario las rentas por arrendamiento, subarrendamiento, constitución, cesión o derecho de goce de derechos de uso o goce de bienes muebles. Ejemplo, yo le alquilo una computadora a mi colega de oficina. También están incluidas en las rentas de capital mobiliario los beneficios del régimen obligatorio de pensiones, el ROP, del Fondo de Capitalización Laboral, así como los planes de pensiones voluntarios. Y hay una excepción que, a ver si nos da tiempo de verla hoy, que es cuando esos regímenes de pensión tributen por el título segundo. Recuerden que el título segundo es el que grava las rentas en relación de dependencia laboral. Entonces, en principio, el ROP, el Fondo de Capitalización Laboral y los planes de pensiones voluntarios tributan en el capítulo 11. Sin embargo, si alguno de esos regímenes de pensión tributa en el título segundo, que más tarde vamos a ver, no sé si hoy mismo, sino el próximo martes, entonces tributan por el título segundo. El título segundo, el impuesto a los salarios y a las rentas obtenidas en relación de dependencia laboral, más otros supuestos, pero en general en relación de dependencia laboral, de alguna manera tiene una especie de prioridad. Si tributan al título segundo, entonces no tributan en el capítulo 11. También están consideradas rentas de capital mobiliario la distribución de renta disponible. ¿Qué es una renta disponible? Es la renta. Tal vez echemos un pasito para atrás. En el impuesto a las utilidades están los ingresos brutos menos los gastos necesarios, útiles y pertinentes para generar esos ingresos, que se restan, son deducciones, y lo que queda es una renta neta. Ingresos brutos menos gastos deducibles, renta neta. La renta neta menos el impuesto a las utilidades, lo que queda se llama renta disponible. Esa renta disponible, que puede ser dispuesta, si se distribuye, entonces la legislación mercantil lo llama dividendos. Y es una renta de capital mobiliario, está sujeta al impuesto del 15% del capítulo 11. Esa renta disponible en forma de dividendos, lo habitual, lo ordinario, lo principal es que sea de una sociedad anónima, pero también puede ser distribución de excedentes de cooperativas, puede ser distribución de excedentes de asociaciones solidaristas o la participación en esa renta disponible que tengan, por ejemplo, algunos ejecutivos o algunos empleados de la compañía. Si no están en el título segundo, que en algunos casos pueden estarlo,
están en el capítulo 11 y les compete, les aplica el impuesto del 15% sobre el bruto. Hasta ahorita vimos, en primer lugar, rentas de capital inmobiliario. Después pasamos a rentas de capital mobiliario. Y ahora vamos a ver ganancias y pérdidas de capital. Hay una definición técnica en el artículo 27 ter, que es bueno aprendérsela de memorias, aunque no sea más que por el tema técnico. Dice que son variaciones, perdón, que las ganancias o pérdidas son variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de aquel, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos de inversión. Variación en el valor del patrimonio. Juliana tenía un patrimonio que estaba compuesto por un local en el centro comercial. ¿Cuál centro comercial está cerca de tu casa? El Mall Cariari está cerca. ¿Cuál, perdón? Mall Cariari. Ok, O el Cafetal, sí. está bien. En el Mall Cariari, Juliana tiene un local. En el lado del activo está el local que vale, ¿en cuánto lo compraste, Juliana? $200,000. Eso, $200,000. En el lado del activo está un activo de $200,000. En el lado del pasivo, Juliana tiene un préstamo. ¿Con qué banco trabajas, Juliana? El BAC. Con el BAC San José. ¿Cuánto fue el préstamo que obtuviste para comprar ese local? $140,000. $140,000. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio de Juliana, si no tuviera más bienes ni deudas, el patrimonio de Juliana es de $60,000. Porque activo menos pasivo, local de $200,000 menos pasivo de 140, tiene un patrimonio de $60,000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Aparece Andrés Rivera. ¿Me escuchas, Andrés? Sí, profe. Andrés, y le dice a Juliana, te compro el local. Y Juliana, que es buena negociante, dice, sí, pero te lo vendo en $250,000. ¿Te parece el precio, Juliana? Sí. Ok. Y Andrés dice, sí, está bien, te pago los $200,000. Entonces, del lado del activo, ya no tiene nada, vendió el activo, cero. Del lado del pasivo, ya no tiene pasivo porque con los $250,000 pagó los 140 que le debía al banco. Tenía 60 más 110, que son los 250,000 menos que le pagó Andrés, menos los 140 que le pagó al banco. Tenía 110 y su patrimonio pasó de ser 60 a ser 170. Hay 110 que son ganancia de capital. Hubo una alteración en la composición del patrimonio porque ya no hay activo, ya no hay pasivo, ya solo hay plata en el banco. Bueno, ya solo hay dinero, dijéramos. Se alteró la composición y varió el valor del patrimonio. Ya no es 60,000, sino que es 170,000. Si hubo alteración en la composición, normalmente hay alteración en la composición por enajenación, por compra-venta. Entonces, la alteración
en el patrimonio que produce variación en el valor, eso es una ganancia o una pérdida. Sé que estamos usando unos conceptos que no son tan fáciles de captar, pero espero haberlo dicho bien. Juliana, ¿querías intervenir? No, profe. Andrés, ¿querías decir algo? No, profe. ¿Estás contento con el local? Pues espero que valga la pena. Ok. Entonces, ¿quiénes son contribuyentes de este impuesto de capítulo 11? Todos, todas las personas físicas, jurídicas, entes colectivos, sin personalidad jurídica. Si la tuvieran, caerían en personas jurídicas. Los fondos de inversión y similares. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es la renta bruta. En este caso, del capital mobiliario, la renta bruta del capital mobiliario es la contraprestación sin deducciones. En las ganancias y pérdidas de capital, si la transmisión fue onerosa, la base imponible es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión de los bienes y derechos. Diferencia entre el valor de compra, los 200,000 que pagó Juliana, y el valor de transmisión, los 250,000 en los que Juliana le vendió a Andrés. En los demás supuestos, esto es cuando la transmisión no es onerosa, el valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o al patrimonio del contribuyente. Si la transmisión es gratuita, no onerosa, el valor de mercado es la base imponible. Generalmente un supuesto de transmisión no onerosa es equivalente a una donación. No es el único caso, pero es básicamente el caso principal. El valor de adquisición, de nuevo vamos a usar a Juliana como compradora. El importe real de la adquisición, $200,000, habíamos dicho, ¿verdad? Más las mejoras y las inversiones. Juliana pintó el local, le puso una alarma, le puso un sistema de seguridad, etc. Más los gastos, por ejemplo, el gasto del notario. Más los tributos, por ejemplo, el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Ese valor de adquisición se actualiza, es decir, va cambiando con el tiempo de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que básicamente remiten a las variaciones en el índice de precios al consumidor indicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Pueden cambiar esos valores, esa actualización de valores? Sí. Por ejemplo, es lógico pensar que en algún tiempo, en lugar de utilizar el IPC, el índice de precios al consumidor, se utilice otro índice más cercano a la realidad inmobiliaria. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción me parece que maneja unos índices de la actividad inmobiliaria. En el caso de los intangibles, ¿qué quiere decir intangibles? Quiere decir que no se puede tocar. La transmisión de los bienes intangibles, y estamos hablando básicamente de propiedad intelectual, de marcas, de fórmulas, de know-how, etcétera, que no tienen valor de adquisición. ¿Por qué no tienen valor de adquisición? Porque en realidad fueron creados. La Coca-Cola no le compró a nadie la marca Coca-Cola ni las fórmulas, sino que las desarrolló ella misma. Entonces, ¿cuál es el valor de adquisición? El valor de adquisición es su valor en libros. El impuesto se devenga
cuando se perciba o sea exigible la renta de capital. En el caso de las ganancias de capital, cuando se produzca la variación en el patrimonio. Y cuando se paga en los primeros 15 días naturales del mes siguiente. Notemos una vez más, ya lo dijimos antes, que el impuesto es instantáneo. No tiene periodo fiscal. Tiene un periodo de acumulación para efectos de declaración. Yo acumulo todas las rentas de capital, acumulo todas las ganancias de capital y las liquido y pago en los primeros 15 días naturales del mes siguiente, excepto que las hubiera liquidado y pagado por mí el pagador, el que practicó la retención. Si hay retención, hay fenómeno de sustitución. Me sustituye el agente retenedor, se convierte en el único obligado frente al fisco. Las tarifas están en el artículo 31. Léanlas cuando tengan un ratito libre, antes del examen final, léanlas, pero en general la tarifa es del 15%. Hay algunos supuestos, por ejemplo, títulos del Fondo Financiero Nacional para la Vivienda, que es el 7%, el 8% en los ahorros de las cooperativas, con un mínimo, con un máximo de medio salario base. Después del salario base, los rendimientos de un asociado pasa a pagar el 15%. Las cooperativas que no son de ahorro y crédito, sino otras cooperativas, los excedentes que pagan, por ejemplo, los Dos Pinos, están sujetos a tarifa del 10%. Las asociaciones solidaristas, cuando pagan a sus asociados excedentes, 5% hasta un salario base, 7% entre un salario base y 2 salarios base, 10% en el exceso de 2 salarios base. Como el impuesto es instantáneo, esos porcentajes se aplican para cada distribución de excedentes, es decir, en lugar de pagar yo hoy una suma, digamos, de 1 millón de colones, que es más de 2 salarios base, mejor hago ese 1 millón de colones, lo divido entre 3, y entonces en lugar de aplicar la tarifa del 10, aplica para cada una de esas distribuciones el 5%. Repito, como es instantáneo, ese tarifario el último cuadrito que tienen abajo a la derecha, aplica por cada distribución, no tiene periodo fiscal. El pagador debe retener y reportar a la administración. Esa declaración se hace en los primeros 15 días del mes siguiente a la fecha de pago. Y si hay hechos generadores que se producen de manera periódica, la administración puede disponer una declaración trimestral o anual. Esa facultad que le concede el artículo 31.4 a la administración tributaria no ha sido ejercida todavía. Podría hacerlo, por ejemplo, para las rentas de alquiler o para algunas rentas de alquiler. Típicamente el candidato sería alquileres de vivienda, que en lugar de presentarse la declaración mensualmente, se presente en forma trimestral o anual. Estoy dudando si hacer una pausa o mejor seguir y terminamos un ratito antes. ¿Les parece que sigamos y terminamos un poquitín antes? ¿Está bien, profesor? Sí, no hay, profe. ninguno, Sí, no hay ninguno dormido. No, está bien. Bueno, título segundo, tercera cédula. Primera cédula, impuesto a las utilidades. Segunda cédula, rentas y ganancias y pérdidas de capital. Tercera cédula, tiene un nombre mucho más largo, pero para simplificarla vamos a llamar impuesto al salario. Tiene 4 supuestos. El primer supuesto está en el artículo 32, inciso A,
grava los sueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias de trabajo, regalías y aguinaldos en el contexto de una relación de dependencia laboral. El inciso A del artículo 32 exige relación de dependencia laboral. Es la remuneración por una relación de dependencia laboral. Noten que están grabados incluso los aguinaldos. Después veremos que hay un artículo que exime al aguinaldo en el tanto no supere el mínimo establecido en el Código de Trabajo. El artículo 32b grava las dietas, las gratificaciones y las participaciones que reciban ejecutivos, directores, consejeros, miembros de sociedades anónimas y otros entes jurídicos, aun cuando no medie relación de dependencia. Si media relación de dependencia, aplica y es una gratificación. Vean que gratificación está tanto en el inciso A como en el inciso B. Si media relación de dependencia, el supuesto grabado es el del inciso A. Si no media relación de dependencia, que es una gratificación sin relación de dependencia, entonces aplica el inciso B. ¿En qué se diferencian? En que el inciso A tiene una tarifa progresiva que está en el artículo 33, mientras que el inciso B tiene una tarifa fija del 15%. Rocío, ¿querías decir algo? Ay, no, disculpe, profe, dejé el micrófono abierto. Ok. El inciso C es un inciso un poquito raro. Otros ingresos o beneficios similares, incluyendo salario en especie. ¿Similares a qué? ¿O cuándo se sabe que algo es similar o suficientemente similar? No está nada claro en la ley. Pero en general se entiende por esos ingresos o beneficios similares, se entiende todo lo que dependa o derive de una relación de dependencia laboral. Ejemplo, hace muchos años, una compañía multinacional del sector tecnológico les daba a sus empleados que tuvieran más de 2 años para trabajar en la empresa, les daba una computadora de su elección y una conexión a internet. Y la compañía multinacional decía que esa computadora, insisto nuevamente en que era una compañía del sector tecnológico, le permitía a los empleados que esa computadora fuera para su uso personal, para su uso familiar, o incluso que designaran otro beneficiario de esa computadora, por ejemplo, pues no sé, la escuela o la asociación de vecinos del barrio o el que quisiera. Era una donación, era un regalo. Y también le regalaba una conexión a internet. El pago de la conexión a internet por 1 año se lo regalaba. Yo presenté una consulta a la Administración Tributaria diciendo esto no es ninguno de los conceptos del artículo 32, porque no hay naturaleza contraprestacional. El inciso A y el inciso B exigen que sean remunerativos. Y una donación no es remunerativa. La única condición para ser sujeto de esa donación era tener 2 años de dependencia laboral. Y lo que la administración me contestó, me parece que era erróneo lo que me contestó la administración, pero se los cuento, es que esa donación era un ingreso o beneficio similar a la remuneración. Y por tanto que era gravable. ¿Gravable cómo?
con la tarifa progresiva del artículo 33. Llevaba algunas condiciones absurdas. Por ejemplo, la donación de esa computadora en el caso de los jardineros de la compañía o de la miscelánea que básicamente hacía labores de limpieza en esa compañía, la retención que tenía que pagar el impuesto era mayor que su salario. Y eso a mí me parecía absurdo, no tenía ningún sentido, pero bueno, eso fue lo que dijo la administración y la empresa no quiso litigar, no quiso llevar al contencioso de ese problema. En el inciso D, jubilaciones y pensiones de cualquier régimen. Pero se me olvidó decir que en el inciso C están incluidos el salario en especie. El salario en especie, según la legislación laboral, puede ser fijado de común acuerdo entre el patrono y el trabajador. Y si no se fija, o sea, si no se cuantifica, se sobreentiende que es el 50% del salario en metálico. Salario en especie, 50% de salario en metálico. Lo que dice la legislación laboral es que cuando no se fije entre patrono y trabajador, la cuantificación la puede hacer la administración tributaria. Y el criterio que utiliza casi siempre es ese 50%, pero la verdad es que no tiene por qué ser ese 50%, podría ser otra suma. El último inciso de las jubilaciones y pensiones de cualquier régimen. Antes vimos que los beneficios, los planes de beneficios jubilatorios están sujetos a las rentas de capital. En este inciso estamos viendo algo un poquito distinto, son jubilaciones y pensiones en dinero, en metálico, y típicamente lo que se paga es del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como las jubilaciones y pensiones del magisterio, del Poder Judicial y cualesquiera otras similares. Esta es una comparación entre el trabajador independiente, que está en el título primero, y el trabajador asalariado, que está en el título segundo. Y lo que me interesaba señalar es que aunque las tarifas 10, mínimo exento, 10, 15, 20, 25, son las mismas tarifas para uno y otro, la base sobre la que se calculan es diferente. La base imponible no es lo mismo. Un trabajador independiente, por ejemplo, que tenga renta bruta de 72 millones de colones, cuando hice esas cifras en el 2020, eso equivalía más o menos a $10,000, que tuvo gastos deducibles del 25% y tiene una renta neta de 54 millones de colones, 72 menos 18 igual 54, le aplican las tarifas que están en el lado izquierdo de la filmina que ustedes tienen a la vista. Hay un mínimo exento hasta, bueno, lo había en el 2020, hasta 3.7 millones. De 3.7 a 5.5 aplica el 10%. De 5.5 a 9.2 el 15%. Después el siguiente tramo es del 20% y el último tramo en exceso de 18.631.000 colones, 25%. Esto que está del lado izquierdo es anual. Lo que está del lado derecho es anualizado, que no es lo mismo, porque el periodo fiscal del asalariado es un periodo fiscal mensual. Entonces, las tarifas que aparecen ahí están sobre una base mensual de 0.840.000 colones mensuales. Eso era en el 2020, ahora ha subido un poquitín más. Pero para efectos de comparación, hice la anualización. Esto es el salario en aquel entonces de $10,000. Pero un poquito menos porque $10,000 era la renta bruta del independiente.
pero dijéramos que fuera comparable la renta neta del independiente con el salario del trabajador, que ya no tiene gastos, y la aplicación de esas tarifas mensuales, pero anualizadas, nos lleva a que el subtotal de impuestos sobre la renta del asalariado es bastante menor que el impuesto sobre la renta del independiente. En el asalariado, 7.859.400. En el independiente, 11.451.800 colones. O sea, dos rentas comparables tienen un impuesto bastante diferente. Esta es una de las razones por las cuales se ha presentado y se discute en la Asamblea. No parece que tenga mucha viabilidad política, pero se discute en la Asamblea el hacer un impuesto global. Esto es, eliminar las cédulas y pasar a un impuesto global que incluya todas las rentas como independiente, las rentas como asalariado, las rentas de capital, etc. Han dicho las autoridades políticas, los diputados han dicho, bueno, no queremos aumentos de impuestos. Podemos ir a renta global, pero no queremos que haya aumento en la cantidad de impuestos. Cómo congeniar ambos extremos no está nada fácil. En las rentas del título segundo se produce un fenómeno de sustitución, es decir, el que paga el salario, el que paga la dieta, el que paga la participación del ejecutivo en los resultados de la compañía, el pagador retiene y es el único obligado frente al fisco una vez que haya practicado la retención. Es el obligado a declarar y el obligado a pagar a la administración tributaria. Practicada la retención, el sujeto que padeció la retención ya sale del círculo obligado frente al fisco, no tiene que emitir facturas, no tiene que presentar declaraciones, no puede sufrir fiscalización. El único que tiene relación con el fisco es el pagador. El periodo fiscal es un periodo fiscal mensual. Si la renta por salario o por alguno otro de los conceptos es diferente del mes, me acuerdo que hace muchos años había unos empleados de una empresa de exploración y prospección petrolera, antes de que hubiera moratoria para ese tipo de actividades. Finalmente parece que se va a convertir en prohibición. A los que normalmente se les pagaba por periodos de 6 meses, es decir, perdón, de 6 semanas. Salían de su sede en San José, iban, no sé, a la Talamanca, estaban 6 semanas allá y regresaban y les pagaban por 6 semanas. Como el periodo es un periodo mensual, entonces las tarifas, estas que están en el lado derecho de la filmina, están calculadas para un mes. Como ellos les pagaban cada 6 semanas, pues había que hacer proporcionalmente esas tarifas, había que aplicar los tramos de manera proporcional. El contribuyente tiene derecho a créditos familiares por los hijos y por los cónyuges, bueno, por el cónyuge, no en plural sino en singular, por los hijos menores de edad o bien aquellos mayores de edad que estén estudiando siempre hasta un máximo de hasta antes de cumplir 25 años. Hay unos créditos familiares que se actualizan igual que el mínimo exento y los tramos por el índice de precios al consumidor, con el IPC que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se emite por el Ministerio de Hacienda un
decreto ejecutivo que actualiza, que modifica esas sumas. Es decir, estas que aparecen en esta filmina eran las que estaban vigentes en el 2020, pero para el año 2021 se publicó un decreto que las actualizó. Para el año 2022 se publicó otro decreto que también las actualizó. Exenciones. El aguinaldo está exento. ¿Se acuerdan que el inciso A grava los aguinaldos? El artículo 35 los declara exentos hasta el monto dispuesto por la legislación laboral. O sea, si la legislación laboral dice la 12ª parte de los salarios devengados en el año, eso es el aguinaldo. Si el patrono paga más que la 12ª parte de los salarios devengados en el año, entonces el exceso está gravado con este impuesto. Las indemnizaciones están ejemplificadas en el artículo 35, varias indemnizaciones, las indemnizaciones por daño, las indemnizaciones por accidentes laborales y también las indemnizaciones según la legislación laboral, que incluye la indemnización por tiempo servido, que es la principal que está exenta, o también la llamada indemnización por la legislación laboral en el caso de la mujer embarazada. No deja de ser llamativa esa denominación porque indemnizar es compensar un daño y el embarazo pues no tiene por qué ser un daño, puede ser que fuera lo que quisiera esa trabajadora. Puede ser que lo deseara incluso intensamente. Pero bueno, así lo llama la legislación laboral y esa indemnización por embarazo o cualesquiera otras indemnizaciones previstas en el artículo 35 están exentas del impuesto al salario. Las remuneraciones de los agentes diplomáticos y consulares, siempre que haya reciprocidades, esto es que el otro país trate igual a los diplomáticos y agentes consulares costarricenses. Y finalmente, el salario escolar está exento. Hay fuerte intención de las autoridades fiscales por derogar la exención del salario escolar, pero hace muchos años que esa intención se ha quedado exclusivamente en discusiones. Y por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. El martes hablaremos del impuesto de remesas al exterior y también hablaremos del impuesto al valor agregado. Si tienen dudas, aclaraciones, comentarios, estoy a su disposición. Gracias. Y si no hay ninguna, nos vemos el martes. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Con gusto, hasta luego. Gracias. Gracias, pero una pregunta. Sí, Es que déjame yo soy voy de a la... dejar de grabar. Claro. Listo.